La conexión entre física y música se remonta a los mesopotámicos que inventaron la civilización occidental, aunque fue Pitágoras quien la formalizó y se llevó todo el mérito, como ya había hecho antes con el teorema que lleva su nombre y que también se había descubierto entre el Tigris y el Éufrates milenios antes. Pitágoras demostró que una de las emociones más y el siguiente se relacionan con una mera duplicación de la frecuencia del sonido, o lo que es lo mismo, por reducir a la mitad su longitud de onda, como cuando cortas una cuerda en 5 y demás. El placer que sentimos al oír música emerge de las matemáticas. Bienvenida a No Cuentes Esto, el podcast donde te enseñamos a vivir de contar la ciencia sin morir en el intento. Soy Juan María Arenas, CEO de Oikos MSP, empresa de comunicación científica y medioambiental, especializada en desarrollo web, presencia digital y podcasting. Y yo soy Óscar Huertas Rosales, CEO de la Niekea SL, una empresa de gestión de eventos de divulgación, comunicación científica y comunicación institucional. Y ojo, el temazo el que tenemos hoy, ¿eh? Siempre decimos lo mismo, pero hoy me ha encantado, o sea... Ya sabéis que esto lo grabamos una vez que... Con mucho ritmo. Un tema con mucho ritmo, sí. Sí, porque la verdad que, joder... Y hablando de música, de derecho de autor, la SGAE, bien, ¿no? Hemos hablado bastante de ella, ¿no? Sí, no la hemos dejado mal del todo para lo que se suele decir de ella, pero hemos hablado de ella. No la hemos dejado mal del todo. Con conocimiento de causa, además. Yo no sé si esto no es hablar mal de la SGAE, pero bueno, no, es verdad que también hemos hablado de cómo hay que hacerlo y gente que, oye, de nuestros invitados, uno está en la SGAE y el otro no. Con lo cual, la verdad que es... No, yo creo que lo interesante es que este es un tema en el que se suele pensar poco. Cuando vas a hacerte un canal de YouTube o vas a hacer un podcast o vas a hacer un documental, lo que sea, la música es casi como lo último que se te ocurre y casi siempre lo que dices al final es, bueno, ¿qué opciones hay? Pues oye, hay muchas opciones y yo creo que hoy se habla de bastante de ellas. Sí. Y más al alcance de la mano de lo que podríamos pensar, ¿eh? Algunas de ellas. Totalmente. Bueno, Óscar, pues háblanos del máster, que yo ya tengo ganas de pegar aquí ya la conversación que hemos tenido con Dani y con Javi. Pues este podcast se hace gracias a la colaboración del Máster de Cultura Científica de la Universidad Pública de Navarra y de la Universidad del País Vasco. Un máster que, por suerte, nos sigue apoyando y colaborando para que este podcast sea una realidad. Pues nada, vamos para adelante con la conversación. Venga, vamos adentro. Bueno, Óscar, vamos ya así a dar paso a los invitados que tenemos hoy, invitados de lujo. Y hoy tenemos con nosotros a Javier Álvarez, que es músico de Catástrofe Ultravioleta. Muy buenas, Javier, ¿qué tal? Aloha, Javi, no Javier, no soy el cantautor, soy el otro. Javier Álvarez. Y también tenemos con nosotros a Daniel Guirado, que es astrofísico del Instituto de Astrofísica de Andalucía, del CSIC, músico y divulgador. Muy buenas, Daniel. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Daniel o Dani? Que ahora tú me dices, pues yo Dani también. Mira, Dani mejor y así abreviamos y nos caben más cosas en el mismo tiempo. Estos andaluces como sois, acortando palabras para poder hablar más. Bueno, Óscar, empezamos. Bueno, lo primero decir que, Javi, tienes que agradecer a Peláez que estés aquí porque fue una de las recomendaciones que él nos dio en la primera temporada, así que por eso estás tú aquí. Y Daniel, pues tú a Óscar, que fue el que dijo, pues si vamos a hablar de música hay que contar con Dani, así que aquí estás tú también. Óscar, primera pregunta. La tiro yo. Venga, situación laboral en una línea. ¿Cuál es vuestra situación laboral? Para ubicaros un poquito. Dani, pues yo soy contratado en el Instituto de Astrofísica, que es donde gano el dinero, y músico, que es donde pierdo el tiempo con el tiempo que tendría que estar utilizando en trabajar en aquello por lo que me pagan. Bien. Muy bien. Pues yo
Yo soy autónomo con un largo historial de precariedad a mis espaldas y hago audiovisual y rollo musical y tal, es decir, lo artístico. Vale, perfecto. Venga. Bueno, pues hay un tema que es recurrente, sobre todo a los que hacemos documentales o hacemos eventos o hacemos podcasts o cualquier tema y es que llega un momento en el que tienes que recurrir a la música. Te tiene que acompañar. Y claro, esa música, ¿de dónde la sacas? Para ese documental, para ese vídeo de YouTube. Y básicamente hay varias opciones y si os parece vamos a ir tirándola y vamos a ir haciendo consideraciones con cualquiera de ellas. Uh-huh. Yo diría que una de las quizás menos a las que la gente menos se tira, pero que me parece que es súper interesante, que es hacerte tu propia música. Es decir, contratar, o sea, si tú eres músico, crearte tu propia música para tu propio proyecto, o bien contratar a un músico para que te haga la música para tu proyecto. Uh-huh. En esta parte, Javi, yo creo que tú eres el que más puedes tirarlo. Cuéntanos un poco sobre qué proyectos estás trabajando y cómo funciona este tipo de trabajo. Ahora mismo, en bandas sonoras estoy... un podcast nuevo que se llama La fucking condición humana. Hemos acabado 3ª temporada de Catástrofe. He hecho la banda sonora de Arcadia, que es una historia de los 8 bits españoles. Toda la banda sonora hecha con Spectrum, Commodore, MSX. Y mis bandas sonoras habituales, una serie de piezas para la Juan March. Este tipo de cosas esto es un poco nadar contra marea, creo. No se ven mucho en audiovisual, aún un poco. En podcast, que yo sepa, parece ser un desierto en España esto. Yo como editor de vídeo sé que es muy cómodo editar con música hecha, pero no solo es cómodo y muy barato, claro, porque no tienes que pagar a un músico. Las librerías y los bancos de imágenes en general, esta idea de coger cosas ya hechas salen muy a cuenta, pero sobre todo tienen un reverso un poquito ideológico, si queréis, porque claro, si yo lo que quiero para la música de mi docu es el estándar, pues le voy a poner el mismo violín, la misma cello y el mismo puñetero piano que tienen el resto de docus. Lo paradójico es que después nos gustan cosas como Cosmos, ¿no? O como El hombre y la tierra. Yo una vez le escuché decir a García Abril, en un encuentro que tuvimos con él, que él compuso cada plano del hombre y la tierra. Entonces, claro, nos encantan ese tipo de productos crema, pero tiramos de las bases de datos. Cosa que está muy bien y es una solución muy rápida para según qué productos, pero tienen ese punto de estandarización que es un poco terrible, ¿no? No sé, os lanzo una pregunta. ¿Qué preferís? ¿Un docu con una música fantástica y profesional, pero que es la de siempre? ¿O algo más desastroso, pero que está hecho como ad hoc? Eso es... Hombre, yo prefiero ad hoc. Lo que no sé si está justificado que muchas veces tiremos de archivo. ¿Cuánto puede costar hacer... No sé si esto va por minuto, por tiempo, por pieza? ¿Cuánto puede costar meterle música a una obra? Hay bancos ahora mismo hay bancos dedicados a librerías de sonido. O sea, a la librería vamos a entrar después. Vale. Lo que es creación, o sea, lo que es, si yo me voy, yo necesito hago un documental, algo y digo, mira, yo no quiero, o sea, vamos a entrar después en las librerías. Es que hemos empezado por el principio porque creo que es lo más interesante. Al final, para hablar de librería, que las conocemos todos, bueno, ahora entraremos después. Pero eso, yo hago mi vídeo o mi podcast y digo, mira, pues necesito 20 minutos de música, media hora de música, de ambientación sonora, para darle ambientación sonora a mi programa. ¿De qué precio estaríamos hablando? Más o menos. Entiendo que esto es súper amplio, es una pregunta muy relevante que más gente debería de hacerse. Es lo mismo que cobras tú por hacer el podcast. Es decir, la mayoría de los podcasts los hacemos prácticamente o sin cobrar o con muy poco dinero. Bien, pues igual, si tu podcast es de 0 euros, pues tendrás algún colega músico, seguramente, que sea igual de entusiasta que nosotros. Así empezamos Catástrofe, ¿no? Y venga, va, pues vamos a hacer esto y tal. Y si tu podcast, pues ganas 1.000 pavos porque tienes un no sé quién que te paga algo, pues le pagas una parte al músico. Yo lo veo así. O sea, yo vengo mi punto artístico viene del tema más del underground y tal, y ahí creo que las cosas se miden un poco por el total del proyecto en el que estás. Entonces es normal cobrar pasta si tienes una subvención o tienes a alguien, y lo normal, si no, pues es exactamente igual que vosotros en el podcast. Es decir, que dependiendo de dónde estés, yo, por ejemplo, a mí me piden mogollón de música, peña que hace documentales así un poco underground o podcast o tal o cual, y yo, mientras no me hagan currar, les cedo gratuitamente toda mi música, no tengo ningún problema. Es decir, que es un cambio
que suele funcionar bien. Lo que pasa es que la gente no se suele animar. No se suele animar a contar con música original, porque además creo que les suena como poco profesional. Creo que quieren que les suene todo a Discovery Channel o algo. Sí, sí. Me gusta mucho lo que dices de lo que cubre el del podcast. Creo que es una muy buena referencia porque al final los proyectos en los que te metes son proyectos de gente que conoces, más o menos cercanos, más o menos amistad o más o menos afines en lo que tenga que ver con la comunicación, con el gusto, con la afinidad al final afectiva, ¿no? Pero también se da el caso de que a veces te consultan para hacer este tipo de música para un proyecto que te es completamente ajeno. En ese caso yo he visto a mi alrededor, lo he practicado así porque más o menos la referencia que he tomado, que el precio que le pones es 10 veces lo que cuesta la de catálogo. ¿Sí? Es decir, una música ad hoc, lo he visto en varios casos que me rodean, y no sé si es porque es lo que ocurre en proyectos de tamaño pequeño, mediano, o muy pequeño, que es donde yo haya podido trabajar y la gente que me rodea, pero más o menos un 10 por, que viene a justificar 10 por lo que cuesta bajarte la melodía, que viene a justificar las horas de trabajo que le tienes que dedicar para conseguir una melodía equivalente a la que te encuentras en un catálogo, pero que es solamente para ti. Y una vez que se hace esa música, ¿la tenéis vosotros? ¿Es del músico? ¿Se la cedéis al autor de la obra? Eso como, porque claro, hay que registrarla, si no cualquier listo luego puede llegar y registrarla por vosotros. No, realmente, los derechos de autor son inalienables. Es algo que además es... yo, por ejemplo, cuando yo hago una pieza para la productora con la que estoy trabajando, y hago una pieza audiovisual que tiene música original, o para el Reina Sofía, para quien sea, entiendo que de su explotación, habitualmente se sobreentiende que la explotación de esa pieza comercial es suya, es decir, que ellos la suben a sus redes y tal, pero que ellos no pueden, por ejemplo, hacer un CD con tu música. Habitualmente, es un caso tan raro el que esta gente cuente con música original. Casi toda esta gente, como si yo trabajo, cuentan con música original, pues yo soy un poco pesado con esto. Entonces, habitualmente hay no sé si es el mejor consejo que os puedo dar, pero hay una especie de entendimiento de buena voluntad. Si yo hago una pieza para ti, lo normal es que la explotes tú. Y también es normal que tú no te aproveches de esa pieza. Es decir, hay ese tipo... Eso si estás fuera de sociedades de gestiones de derechos, tipo SGAE. Ahora entraremos también. Nosotros las personas que somos anti-SGAE, claro, si estás en las SGAE estás perdido. Tú haces una cosa, tienes que registrarla en las SGAE y van a cobrar sí o sí. De hecho, es una de las razones por las que yo nunca voy a estar en las SGAE, es porque no me permitiría ceder mi música a todos los proyectos del barrio, subterráneos o así como queráis, que me interesan. La gente lo hace, pero si te pillan, las SGAE tiene 5 años de retroactividad y te va a cobrar. Entonces, todo esto que estoy diciendo es solo en el caso de los músicos libres, que son pocos. Vale. Oye, y lo de usar... vale, tú cedas tu música, vale, pero hay que registrarla, ¿no? Porque yo he escuchado casos en los que alguien ha hecho su propia música, ha empezado con su podcast, con su canal de YouTube, tal, y ha llegado el típico pirata, muy pirata, cuando se empieza a crecer, y te ha registrado la música. Claro, si te la has registrado en España, tú puedes justificar que es tuya, pero como te la hayas registrado en Bielorrusia, vete allí a reclamarla. Ya. Que nos han dicho que pasan ese tipo de cosas. ¿Sabéis qué pasa en este tipo? O sea, ¿habéis visto, os habéis enterado de ejemplos de este tipo? Y sobre todo, ¿cómo nos protegemos si la música la he hecho yo, me la ha hecho un colega? ¿Cómo nos protegemos ante estas cosas? Siempre que no sea pasar por la SGAE, me refiero. Yo tengo un colega que lo hace pasando por declarar como Creative Commons sus canciones. Lo declara como Creative Commons y automáticamente ya nadie... no tiene sentido que nadie la explote, nadie va a poder cobrar por tu música. Ya está declarada así, está declarada con ese sistema. De manera que tú dices, mira, quien quiera puede usarla, pero no puedes cobrar por ella. El GAE no va a cobrar por ella y otra persona no va a cobrar por ella. Y como dice Javi, una cosa es que vayan a recaudar derechos de autor a una emisora de radio o a quien sea o a vosotros por la canción, y otra cosa es la autoría. La autoría va a ser tuya siempre que la puedas demostrar y te puedes meter en un juicio si quieres. Y tú puedes ir y pagar, tú puedes ir registrar la autoría intelectual de algo sin necesidad de pasarlo por el GAE ni Creative Commons. Eso tiene que ver con la recaudación, tiene que ver con el hecho de que Danone hace dinero haciendo un anuncio con esa canción o Canal Sur hace dinero poniendo esa canción y cobrando por publicidad. Entonces hay que recaudar o no. Pero lo otro es la autoría intelectual. Tú siempre puedes ir contra esa persona de Bielorrusia y ponerle una demanda y decir, oye, tú esa canción no la has hecho tú y puedo demostrar que anteriormente la publiqué, yo la puse aquí y pam. Es claro, en el caso de que sea una cuestión solo de que es una canción,
eso ha pasado muy habitualmente, es fácil de reclamar si es en el país. A mí, de hecho, me han levantado 2 piezas y yo para eso soy bastante... soy mal tema estar a malas conmigo con esto, porque además, no estoy perdiendo pasta para que encima me chuleen. Y esto es una advertencia en firme. No, el rollo es que cacé a alguien grande haciendo un uso que no me ilegítimo de algo mío, y para allá sí pagó 10 veces más lo que me hubiese pagado. Si me lo hubiese pedido, a lo mejor le hubiese dicho que no. Pero también hay que contar los peces que no pescas, ¿no? Y efectivamente hay muchísima gente que las han levantado piezas. Es más, es muy típico que gente que no está dentro del circuito de las GAE se tengan que registrar para cobrar derechos de autor. Yo he perdido bastantes cuando salimos en la 2 de Hugo Cobra, en Radio 3 o sitios así, pues son derechos que pierdes, con los festivales en el Sonar y Primavera Sound, pues yo tendría que haber cobrado unos derechos de autor que no he cobrado. Vale, pero es que hay gente que ha usado su música para sintonías gordas de programas gordos. Hablo de casos de gente conocidos míos, vamos, y muy conocidos, que se han tenido que acabar registrando en las GAE para poder reclamar esa autoría. Entonces, si alguien actúa así de mala fe, posiblemente alguien como yo se lo tenga que comer. Dicho esto, pues lo que comenta aquí el compañero es una muy buena... Lo hacemos mucho, ¿no? Pues registrar en Creative Commons, otros tipos de registros, que solo el propio hecho de publicar las canciones, pues ya dan constancia de que son tuyas. Pero que si alguien quiere meter el dedo en la llaga de un músico pequeño y que no esté protegido por una sociedad de gestión de derechos, lo tienes difícil para reclamar, es la realidad. O sea, hay una cuestión importante. Si tu música la va a dar o la van a utilizar solamente para producción audiovisual, por ejemplo, seguramente no vaya a tener este problema de la recaudación. Claro. Pero si en algún momento tu música aparece en un programa de radio, y tú eso no lo puedes controlar porque a alguien le gusta la canción y la ponen, esa emisora de Radio 3, quien sea, ya está pagando un fijo a CAE. Está pagando una cuota anual, mensual, la que sea. Y entonces el CAE coge esa cuota y la divide entre los que son socios suyos estadísticamente. Es decir, que una vez que tu canción ha salido en Radio 3, si tu canción no está declarada porque tú solamente declarada para recaudación, porque tú solo querías usarla en la pieza audiovisual de tu cliente, ya resulta que ha sonado en Radio 3, cosa que tú no tenías prevista, parte de la recaudación de la cuota de ese año, si no te la llevas tú, se la va a llevar Zetangana, porque van a redondear a los artistas que sí tienen registrados. Y van a decir, vale, han sonado 3.000 artistas, de los cuales 2.800 están en nuestro catálogo, y estos han sonado más y estos han sonado menos, y vamos a hacer un reparto proporcional a la estadística de quiénes han sonado más y menos. Y tú no estás, pues no te lo llevas. Y se lo está llevando proporcionalmente quien más ha sonado. De manera que ya tienes por fuerza que entrar y registrar las canciones para llevarte ese dinero, se lo estás regalando a Zetangana. Y a ti lo que te jode es que se lo lleve Zetangana, ¿verdad? Claro. Es que eso es lo que te jode. A para Zetangana, pero siempre se ponía el ejemplo de que lo que tú no recaudas, lo recauda Víctor Manuel, porque ellos, es una cláusula leonina que tienen las GAE, como muchas otras. Mi problema no es con las sociedades de gestión de derechos, es que la que tenemos en España es terrible. Exacto. Y además que es una cosa, bueno, en fin. El caso es que este tipo de... Lo que estabas comentando, lo que sucede es que se llevan... Es que no recuerdo cómo es la cuenta, pero se llevan según... No me acuerdo, hay unos parámetros que tienen loquísimos y al final los que estaban en el top siempre son pues los Dúo Dinámico, los Víctor Manuel, los que tienen más canciones registradas. Y es una movida. Para evitar esto existen las hojas de renuncia de derechos. Yo las he firmado cada vez que he ido a un festival a tocar, he firmado una. Pero efectivamente Radio 3 o todas las radios, 1 y 2 y Clásica, pagan muchos derechos. Y tú, si no eres de una sociedad de gestión que o bien es las GAE o bien es una sociedad que cobra a través de las GAE, que es lo mismo en España, es muy difícil que yo no conozco a nadie que los haya logrado cobrar. Vale. Habéis mencionado a las licencias Creative Commons. Igual hay quien no sabe que hay diferentes tipos de licencias Creative Commons. Hay licencias que te permiten usarlo citando, usando y modificarlo, no usarlo. En fin, hay diferentes tipos de licencias Creative Commons y en función de la que escojas, pues la gente puede hacer un uso u otro de tu pieza. Y una pregunta del desconocimiento. Para registrar una canción de estas, que es fácil, el que nos esté escuchando, que haga sus músicas y que... ¿Qué le recomendáis? ¿Que entre en algún sitio específico para registrarlas? ¿Recomendáis algún sitio? ¿O directamente que ponga en internet registrar canción Creative Commons y que pinche en el primer sitio? ¿Cómo lo hace? Eso es muy fácil. Con tú pones el sellito de Creative Commons y el tipo de Creative Commons que tú quieres en el primer sitio en el que la publiques, en un Bandcamp, en tu página web, por detrás del disco en el que aparezca, ya está. Así se hace. Sí. No hay que hacer ningún documento, nada.
Es interesante una cosa que acabas de comentar antes, el tema de que hay diferentes licencias. Y lo digo porque veo que mucha gente usa para, por ejemplo, para un podcast o para audiovisual o para documental. Yo trabajo mucho en documental, canciones de Freesound o de Bandcamp que tienen... Es decir, la canción que puedes usar de forma universal es la licencia 0. Esa es la que puedes usar cuando tú quieras. Pero la gran mayoría de música de Creative Commons hay 4 o 5 genéricas, son no comercial, atribución, algunos modificación o no. Es decir, que mucha gente baja música Creative Commons como para usarla en ciertos sitios, pero en el momento en el que tú subes tu vídeo, aunque lo hayas hecho tú, a YouTube, y le permites publicidad, yo por ejemplo en mi canal de YouTube no puedo permitir publicidad, pero aún así es un uso comercial de la pieza. Os lo comento porque es el típico error que mucha gente cae. Digo, en el momento en el que tú mueves eso en un entorno donde puedas producir una plusvalía, ya es un uso comercial. Exacto. Como comentario. Bueno, y ya que hemos entrado en el tema de las GAE, me voy a subir un poquito, y lo tenía para después, pero me lo voy a subir adelante para tocarlo ahora. Nosotros estuvimos mirando en la red de podcast, ¿no? Para ver si había posibilidad de utilizar las canciones de las GAE. Oye, intentamos ver todas las opciones. Y nos encontramos que, las canciones de las GAE no eran excesivamente caras. Si querías pagar una licencia para un podcast que no tenga millones de escuchas, no era excesivamente cara. Pero nos encontramos con un montón de problemas que era, tenías que reportar usos, cuántas veces se ha escuchado, en cuántos podcasts lo has puesto, que llevaba un follón. Eso no lo hace nadie. Eso es mentira. Bueno, pero en opciones que vamos a ver después, no hay que hacerlo, pero nos encontramos. Eso quería deciros, si es tan importante esto. Y luego, por otro lado, nos dijeron que aparte de las GAE, podían llegar por detrás también las discográficas a pedir sus propios derechos. La AGEDI, la AEI. ¿Qué sabéis de esto? Porque igual a la gente le está sonando a chino, pero son otras sociedades paralelas a las GAE que tienen relación con las GAE y que te pueden cobrar también un extra, ¿no? ¿Cómo va esto si usas una música comercial? Bueno, pues que aparte del GAE, que tiene que ver con los derechos de autor, con quien ha creado la canción, está, por ejemplo, la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes. Imagínate que no eres autor de la canción, pero tú has participado en la grabación de la canción como guitarrista o como pianista. Pues puedes cobrar una parte por la reproducción fonográfica de ese disco. Es decir, de fondo hay una filosofía que puede tener cierto sentido, que si yo he hecho un trabajo ya sea creativo o de interpretación, y hay unas personas que están haciendo dinero, aunque no hagan dinero, están haciendo un trabajo institucional con eso, como una emisora pública o vosotros, o quien pueda explotar eso de manera comercial, pues que me hagan una compensación proporcional. Lo que pasa es que luego todo está disparatado. Pero sí, tú tienes que pagar, en principio, si todo fuera legal y la estadística fuera perfecta y fueran a todo el mundo, pues tendrías que pagar a GAE y tendrías que pagar a IE. Y luego los músicos que hayan sido autores, que hayan sido ejecutantes, que estén dados de alta porque quieren llevarse los derechos de la recaudación en esos medios, pues entonces cobrarían de GAE y cobrarían de AIE, que son los intérpretes. Claro. Que pues están las sociedades, por ejemplo, en arte, yo que hago muchas piezas para instituciones tipo eso, pues antes os comentaba Reina Sofía, la Juan Marc o tal, hay otras sociedades de derechos. Después también están las familias, que a veces cobran por separado en el tema audiovisual. Es complicado. Supuestamente, alguien como... O sea, yo de esto me entero poco porque directamente hace años decidí olvidarme de todo lo que no fuese cultura con cierto grado de libertad. Entonces, tengo muchos colegas metidos aquí, metidos en este rollo, y además gente... pues, por ejemplo, tengo una amiga, Ainara Legardón, que sabe un huevo de cosas de las GAE, además da cursos sobre cómo... Es decir, hay formas de explotar los derechos y de estar en una sociedad y sacar una rentabilidad. Pero yo personalmente me hice un lado hace tiempo porque me aburría muchísimo este tema, me parecía un sarro, me quemaban las córneas cada vez que intentaba entender de qué iba todo este papeleo y no me gustaba de qué iba. Entonces, no es un mal consejo dejar pasar. Vale. Otra situación que te puedes encontrar es, oye, me gusta mucho la música de este grupo y aunque está registrado, está en la sociedad de autores, etcétera, pero yo quiero firmar con ellos un acuerdo para no pasar a través de la sociedad de autores. ¿Eso se puede hacer? ¿No se puede hacer? ¿Es legal? ¿No es legal? ¿Avisando? ¿No avisando? No puedes. Eso es que efectivamente eso nos pasó, por ejemplo, con el Enigma Agustina, por ejemplo. Contactamos con un grupo, nos encantaban las versiones que estaban haciendo de ciertas músicas, estaban registradas, pero en vez de pasar a través de GAE, hicimos un acuerdo directamente con el grupo de música. Y no estamos totalmente seguros de que GAE no nos venga algún día con la
Eso vendrá. ¿Qué grupo es? No, esto lo hicimos para el Enigma Agustina, que es un documental. Entonces, hicimos un acuerdo con un grupo de música, vamos, se llama Ole Swing, que es la música que suena en toda la película, y porque nos interesaban exactamente sus versiones. Hicimos un acuerdo con ellos para pagarle a ellos una cantidad que fue lo que nos dijeron. Uh-huh. Y no la tenemos todas con nosotros, de que no venga algún día Sky con la katana y nos pegue una chafa. ¿Las GAE? 5 años. Claro, 5 años y es verdad que no hemos hecho uso comercial, pero si lo hubiésemos hecho... ¿Pero ellos son de las GAE? Ellos están registrados de la GAE, sí. ¿Y la música que hicieron está hecha para vosotros o la cogisteis No, estaba hecha de antes. Son versiones de música que está hecha de antes. Ya puedes decir, Cristos, que si las GAE te pilla usando... O sea, el problema de las GAE, y una de las cosas por las que muchos no estamos ahí, es que no te permite un control de tu obra. Yo, si fuese las GAE, no podría cederos, por ejemplo, una música si me la pedís. Os la puedo ceder a título personal porque no estoy con ellos. Entonces, una vez que tú tienes una música en las GAE, que sea improbable que te pillen, sí. O que a lo mejor no has hecho un uso comercial, por lo cual está bien, pero esos 5 años de retroactividad, además, que tienen los contratos con las GAE, funcionan, por supuesto. Es decir, que tú... Una cosa es que el grupo te dé su beneplácito, pero en principio, si tienen esas canciones registradas con las GAE, claro, te pueden exigir los derechos de autor, por supuesto que sí. Eso se supone que hay un mecanismo articulado para hacer eso, pero yo no lo conseguí. No conozco a nadie que lo haya conseguido. Yo lo he escuchado. Igual que se supone que podemos cobrar nuestros derechos de autor cuando salimos en la tele o en la radio, se supone. Yo en 15 años, creo que ni el David Bravo lo ha logrado. Bueno, a lo mejor él sí. Pero es que cuando hay algo que juega a tu favor y encuentras a los artistas pequeños, que es que tienen una mierda de estadísticas a la hora de registrar, ¿no? Dice, bueno, no te ven, eres tan pequeño que no te van a ver porque tienen una mierda en el sistema. Cosa que no entiendo, porque precisamente ya las canciones cuando se masterizan van con un código, van con unos metadatos que son para el reconocimiento automático. Si yo tengo en mi teléfono móvil Shazam y puedo capturar una canción al vuelo, ¿cómo es posible que ellos no sepan exactamente la lista de canciones que han sonado en todas las emisoras? Pues no lo saben. Es decir, no se van a enterar en la vida de las canciones que tú utilizaste, porque no se enteran ni de las que utilizan de artistas suyos más grandes en emisoras o en lugares más reconocidos, van a ir a darte a ti por saco. Y además, cuando pasen 5 años han pasado. A mí me ocurrió que quise usar o quise regalar o que se utilizara gratuitamente una canción que yo tenía registrada en ECAE como banda sonora para un documental de fotografía que se hizo aquí en Granada, asociado a un festival que se llama Patata, que tiene carácter social, etcétera. Y no pudo ser, después de intentarlo hablando en ECAE aquí en la oficina en Granada, después de ir a Sevilla, después de hablar con Madrid, totalmente imposible. Así que fue mucho más rápido, mucho más fácil componer otra pieza. Esa pieza, hacerla Creative Commons y regalársela a esta gente. Claro, el tema es que esa pieza además no puedes registrarla en las GAE. Claro, le hicimos Creative Commons y ya está. Claro. Es decir, te lo callas, pero es que realmente la cláusula de las GAE dice que tienes que registrar todo lo que hagas. Realmente es el leonino. O sea, conozco pocas cosas más terribles en esta vida. Pero bueno. Bastante macabro, ¿eh? Sí, porque además te dejas sin ninguna opción. Es decir, te ponen un filo. O sea, los que tenemos 40 tacos y tal y cual, pues lo mismo ya es normal que la gente se vaya pasando, pues se vaya arrimando a lo que te da cierto dinero. Yo tengo colegas que viven solo de la música y que su labor sin las GAE no es impensable, pero sería mucho más dura. Es normal, no es criticable que... Pero también, hostias, es que ahora mismo hay una sociedad, por cierto, nueva, llevan unos meses, no me acuerdo de cómo se llama, no lo buscaré, pero siempre había intentado ver alternativas, pero al final las GAE es un embudo porque todas han pasado, pero ahora lo voy a buscar. Pero hay una alternativa nueva que estaban despegando hace unos meses. Sí, no recuerdo el nombre, es verdad, y hubo un movimiento de artistas grandes que quisieron moverse. Pero al final ha habido como una vuelta atrás masiva también. Sí, ¿cómo se llamaba? Sí. Pero bueno, de todas formas... Y el tema de cómo funciona el tema en el extranjero, porque, bueno, el extranjero quiero decir, si yo quiero utilizar una música de los Rolling, por decir algo, gente que no esté registrada en España, ¿cómo funciona eso? ¿Entre bomberos no se pisan la manguera o...? Se supone que se comunican entre ellos, sí, pero si es difícil en el país, imagínate, entre ellos. Se llaman Seda, por cierto, Seda. Vale. Seda, pero bueno, no sé qué habrá sido de ellos. Se incubó hace un año y pico y empezaron a funcionar hace un tiempo, pero creo que un perfil bajo y bueno, se verá en el futuro. Pero bueno.
Vale, ¿hay sociedades de autores en todos los países? Porque dice, se comunican entre ellas. ¿Hay sociedades de autores en todos los países? Sí, tiene que Y donde no hay, las podemos montar nosotros. Bueno, es que quizás somos uno de los pocos casos en los que solo hay una. Que eso es lo interesante, que en otros países hay varias, te ofrecen, como aquí ahora ya las compañías de luz, y terminas bajándote la factura, ofreciendo mejor servicio. Y entonces en muchos países hay varias sociedades de autores y tú eliges, como los bancos, cuál es la más social, cuál es la que mejor trabaja contigo, cuál es la más eficaz, la más tecnológica, lo que quieras. O sea, las GAE no hay que olvidar que es una empresa, no es un mecanismo público. Aunque ellos se disfracen de tal cosa, son una empresa. Lo que pasa es que sí, en España tienen una mayoría. A ver, si yo conozco un músico que estaba con BMG Ariola, creo, y era de fuera y tenía todo registrado en... O sea, hay muchas discográficas grandes que también registran. No sé cómo funciona muy bien. Pero él al final me decía que él estaba en España y cobraba a través del embudo de las GAE. Así que sí, es un sitio desde el que es difícil... O sea, hay pocos casos en la sociedad laboral actual donde algo ejerza tal nivel de control y presión sobre los trabajadores, que yo sepa. Lo único que te puede hacer escapar es ser pequeño, insignificante y que nadie se dé cuenta de que estás ahí. Ese soy yo. Claro, es que eso es lo mejor, vivís como una hormiga, eso es fantástico. Tengo un amigo que hace la cosa más ilegal del mundo. El tío, bueno, no, la cosa más ilegal del mundo será el genocidio, pero es lo segundo. El tío coge y él es artista y también él tiene un sello y él edita sus propios discos. Es un artista pequeñito, pero bueno, muy reconocido. Y entonces aquí hay una cuestión. Tú como artista, él como artista ha estado de alta en SGAE y sus canciones están registradas porque él quiere que cuando sus canciones suenan en Radio 3, pues recibir dinero de ahí. Por otra parte, cuando él saca sus discos, él tendría que darse de alta como editor y tendría entonces que pagar un canon que son unos 100 euros más o menos por cada LP que tú editas. Bueno, 100 euros en total, para que luego tenés derecho a cobrar también por la reproducción fonográfica. Así más o menos cómo funciona. Te puedes dar como artista, te puedes dar como editor. Bueno, pues él lo que hace es que se da de alta como artista, recoge el dinero de las emisoras de radio o de las televisiones cuando sale, pero en la parte de atrás del disco pone Creative Commons. Para que el disco no haya que darlo de alta y no pagar los 100 pavos porque él vende poquísimo y no lo amortiza. Como es tan pequeño, no lo han pillado. Pero no puedes decir en un sitio que es Creative Commons, que no hay documentos, que no cruzan datos, eso solo está en un sello, en la contraportada del disco, y por otro lado las canciones están registradas y Radio 3 tiene que pagar. Ahí se está comiendo un poco, le está haciendo de trampa al sistema, ¿no? Joder. Oye, y no sé si queréis puntualizar algo más de la SGAE o vamos a otro tema que también nos interesa bastante tratar. Sí, este tema de las GAE da para lo que da y hay gente más especializada y que sabe muchísimo de esto, ¿eh? O sea, yo recomiendo leerlo a fondo porque realmente no os lo creéis, pero sí, yo creo que podemos pasar a otro tema. Vale, pues hemos dicho que lo mejor es generarte tus propias músicas, intentar salir de la SGAE y que no te esté atada, vale, pero y gente como gente pequeñita, gente como nosotros que dice, mira, es que tengo que arrancar de alguna manera, tengo que empezar a hacer cosas y necesito algo de músicas. Hay como dos opciones que ya las habéis hablado varias veces. Bueno, básicamente una, que son las bibliotecas de música. Y digo dos porque hay gratuitas y de pago. Pero bueno, al final igual es casi lo mismo. ¿Qué opinión nos merecen y cómo funcionan? Nosotros, por ejemplo, usamos música de Epidemic Sound, que es una de las bibliotecas que usamos. Sí. Y pagamos la licencia por usar esas músicas. Lo que pasa es que, claro, es una licencia pues muy barata en comparación con lo que podría hacer si cada podcast de la red de Podcastilla tuviéramos que contratar música, pues no podríamos hacerlo. Pero, ¿qué tenéis experiencia en cómo funcionan estas, tanto como productores como para usarlas? Quiero decir, oye, yo quiero usarlas bien, pero es que yo quiero producir para estas. Vamos a entrar en las de pago, para estas de pago. También tenéis experiencia y también sabéis cómo funcionan y también, podría ser una posible salida, ¿no? Para gente que se dedique a hacer músicas para terceros. ¿Qué nos podéis decir de estas bibliotecas de pago? Bueno, Javi, a lo mejor el que ahí tiene más. Dale. Yo, Epidemic, por ejemplo, lo he usado para varios programas como editor. Hay algo muy bueno, puedes bajar, puedes hacer un diseño de sonido original. A ver, para empezar, tú haces un podcast y entiendo que si tu podcast es sobre astrofísica, por ejemplo, y no eres Dani, pues no tienes por qué saber de música, ¿no? Pues Peláez tiene un podcast fantástico, ya sabéis, lo conocéis, ¿no? Polar, Lunar, tiene varias series.
y muchas veces usa música mía y otras veces pues usa música de por ahí. Hay librerías que son fantásticas como Freesound, ahí te piden que seas muy respetuoso con los derechos de Creative Commons, y después están librerías pues como Epidemic o hay muchas más, ¿no? Sí. En estas librerías se puede bajar, yo lo que hago cuando las uso es bajar las pistas por separado, las intento modificar, intento que no sea todo tan a cañón, intento bucear mucho en las librerías porque hay cosas muy buenas, aunque haya un sumum de caca bastante grande, hay cosas que son estupendas. Y yo, por ejemplo, la Canica Azul, lo que he hecho ahora con Antonio, lo citaba antes, con Fogonazos, tiene los momentos asistelares, son música original, pero los momentos del resto del podcast es música de Epidemic. Y está bien. A nadie se le puede exigir que todo sea como súper fino, tal y cual. Y eso, si haces un podcast de ciertas temáticas, es normal que a lo mejor pues no tengas el conocimiento para hacerlo. Lo de hacer la música original es más una cuestión de voluntad. De encontrar a alguien que tenga la misma pasión que tú por la divulgación. Lo que sucede es que a veces es difícil comunicar esto, ¿no? Y lo mismo que hacen casi todos los músicos que conozco, que es perder dinero con su música, pues tío, pues piérdelo conmigo. Métete en esto, métete en la banda sonora, pero claro, tienes que tener en tu barco o a un perfil como Dani, que es más curioso, ¿no? O como Carlos Guiones, que también es científico y es músico. O bien, pues a algún músico que sea muy entusiasta o artista y que le guste la divulgación. Pero yo creo que es una cuestión más de encontrar ese perfil que lo flipe, que se asombre, que esté contigo, porque desde el punto de vista económico no es viable contratar a una orquesta pues para cada vez que quieres hacer un podcast. Yo lo entiendo, ¿sabes? O sea, pero que sí que las... Dani. No, digo que al final pagas por la exclusividad, que tú te bajas de una base de datos que todas son gratuitas, pues la tiene todo el mundo. Y lo que decía Javi antes, todo suena igual. Es como amueblarlo todo de Ikea. Te vas a una tienda más exclusiva donde es más caro, pues hay menos gente que tenga esos muebles. Y si hacen el mueble exclusivamente para ti, eres la única persona que lo tiene. ¿Quién puede pagar que te hagan el mueble exclusivamente para ti? Es que la inversión de tiempo es brutal. Solamente le puedes pedir eso a alguien motivado con eso que forma parte de ese proyecto. Porque a lo mejor le estás pidiendo 20 horas de trabajo gratuita. Es que hacer una piececita de 3 minutos te puede costar un fin de semana sin ducharte, en pijama, metido en ese cuarto en el que está Javi ahora mismo, para tener la pieza desde que tienes la idea hasta que tienes el máster que lo envías por WeTransfer. Es que eso es un fin de semana sin quitarte el pijama y comiendo delante del ordenador. Me encanta esta descripción dramática. Sí. Es más, no tengo legaña, no me he duchado, bueno, mal. Y tocando la pandereta para la última pista que te faltaba. Muy bien ahí, Dani, ayudando a dar una imagen de los músicos muy seria, gente de pijama que come pizza. Y además muy glamurosa también. Bueno, entonces eso para usarlas. Y dado que esto puede escucharlo gente que puede hacer sus propias músicas, ¿cómo meto mis canciones ahí en estas librerías? ¿Ahí se puede hacer, no se puede hacer? ¿Merece la pena? ¿O directamente decir, mira, no lo hagáis, que lo hagan otros por vosotros? Que... Esto es antiguo. Primero empezó con los escritores fantasmas o los músicos fantasmas y era tan fuerte esto que se empezó a hacer legal. Toda esta gente que hacía músicas y producciones para grandes nombres, o no tan grandes, pero bueno, que eran muy vagos para hacer su propia música, y mucha de esta gente está trabajando en librerías. Yo conozco solo una persona, una chica, que ha compuesto para ellas, tiene un contrato laboral. Según ella, lo que hace es lo más aburrido que ha hecho en su vida. Supongo que las librerías también piden un estándar, claro. O sea, piden algo que sea... Yo, por ejemplo, me encanta tirar de ellas, tiro de ellas cuando he estado haciendo Canica Azul, cuando son músicas que yo no puedo hacer. Orquestal, un tema de bebop, tal. Que tiene cosas buenas, quiero decir. Y esta chica lo que tenía era un contrato, no era Epidemic, no sé el nombre, era una muy conocida también en el audiovisual. Y bueno, pues era un contrato laboral, ella creo que le pagaban, creo que te pueden pagar o por obra entregada o por usos, creo que es así. Y será como otro curro, lo único que, claro, o sea, si lo tienes muy claro y lo tuyo es la composición, pero vamos, vas a estar el resto de tu vida haciendo jingles, lo cual... Sí, es como cuando te contratan para escribir libros, que no lo haces por pasión, sino porque te pagan por hoja y tira que te pillo. Es lo que hay. Pero sí. No sé muy bien cómo son los mecanismos de cómo funciona cada una, pero entiendo que son empresas y que es escribirles, supongo. ¿Tú sabes algo más de esto, Dani? Porque yo no sé mucho más del tema. Bueno, lo único es que alrededor sí he visto pequeñas asociaciones de amigos músicos que han reciclado la basura
que tienen en su ordenador, asociándose para venderla o para ponerla a disposición de amigos del audiovisual. Es decir, que también eso se hace en pequeñas tribus. Porque todo el mundo que se ha dedicado a la música más de 5 años de su vida, y nadie que se ha dedicado menos de eso, tiene 30.000 millones de teras de basura. De trozos que han sobrado, de un jingle, de una cosa que puedes poner en loop y que sirve de música de ascensor. Y entonces, pues al final he visto que algunos terminan haciéndolo. Y en cuanto a quién trabaja en las grandes agencias, creo que un poco como dice Javi, porque solo conozco un par de casos de gente que se dedica exclusivamente a eso. Y una vez que metes la cabeza, ya está ahí, porque son pocos los que lo hacen. Esa gente hace 10 diarias y ya está. Sí. Se parece un poco a la gente, Dani, se parece un poco a la gente que hace música para publicidad. Sí, no eso, la gente eso. Claro, y que a veces hacen, bueno, no, a lo mejor hacen, pues eso, su jornada laboral es hacer 2 piezas semanales o una o la que sea, cobran bien, pero es lo que hacen. No sé, es una decisión. Tiene, no sé, vosotros supongo que también me podréis decir cuándo ese límite de tu pasión, cuando empiezas a generar una plusvalía de tu pasión, que es algo raro, ¿hasta dónde llegas, no? Ahí, no sé a vosotros qué os parece. En arte es bastante típica esta disquisición. En otros formatos van de la mano, ¿no? No sé, ¿cómo lo veis vosotros? Yo lo tengo claro. Yo trabajo por pasión, no trabajo por horas, pero habrá quien entre eso y pasar hambre pues decida, bueno, pues hay que pagar facturas. La verdad es que esa decisión hay que tomarla antes de dedicarse a la música, estaba bien claro. Oye, una pregunta que voy a hacer, porque hemos hablado de estas librerías y ya cerramos este capítulo. Muchas son de pago, pero también hay gratuitas. Yo, personalmente, o sea, en las épocas decidimos no tirar por gratuita porque ahí sí, si ya cuesta bucear para encontrar buenas músicas en librerías como Epidemic, como otras Jamendo, como otras que son de calidad y pagas, bueno, en las gratuitas es que te tiras horas y horas y horas y mi tiempo vale más que el estar buscando ahí en librerías gratuitas. Pero luego hay una librería que tiene un montón de fama, que no sé por qué, que es la biblioteca de YouTube. ¿Habéis? ¿Ah, sí? Sí. En podcast por lo menos te dicen, música gratis, la biblioteca de YouTube. Es como, vale, o sea que vosotros no lo habéis escuchado, ¿no? Me alegro. Es eso que ponen los youtubers cuando están hablando de fondo. Claro, es una movida, a ver. Cuando la música para tu YouTube, para el youtuber, es una movida que suena de fondo y que molesta, que está como, ¿sabes? Como de ascensor que decía antes Dani, entonces seguramente YouTube será muy buena. O esa cosa épica, que le gusta mucho a la gente del fútbol. Esa cosa de que estás contando como si es una empanadilla y es como Juego de Tronos. No, esa cosa espantosa que por Dios que pare ya. Pero vale, perfecto. Cuando haces música original y ambientes originales, entiendo que hay momentos especiales donde sucede algo, donde tú te callas la boca y suena la música. Y yo no sé, lo de YouTube será, hombre, supongo que será gigante, pero no tengo ni idea, la verdad. Vale, bien. Es que, no, era por si lo conocía. ¿Sabes lo que pasa? Creo que hay mucha gente interesada en que se use su música de YouTube. Porque sí es una alternativa como creador. Porque YouTube, como otras plataformas de streaming, pueden pagarte. Y no necesitas tener un montón de seguidores. La gente dice, no, hasta 1 millón de seguidores, no sé cuántas visitas. No. La gente se asocia en plataformas como CD Baby, por ejemplo, donde a ti te van a pagar un fijo por reproducción. Y entonces tú haces un canal de un montón de música que tú registras para royalties. Cuidado, que aquí hay 3 cosas. Ya hemos hablado de propiedad intelectual, la canción es tuya, porque tú puedas demostrarlo. Y si alguien te la roba, lo denuncia. Segundo, el registro de GAE o de Creative Commons, que quiere decir si alguien hace un uso comercial, te tiene que compensar de alguna manera. Y aquí no estamos hablando de los royalties, es decir, si Spotify, que está cobrando una cuota a los suscriptores o de la publicidad cada mes, está poniendo tu canción, te tiene que pagar. Y lo mismo YouTube, que está vendiendo publicidad. Vale, pues hay gente que le interesa. Entonces se meten en determinadas plataformas, como CD Baby, y entonces, mira, la quiero registrar para que esté, bueno, quiero subirla a Spotify, quiero subirla a YouTube, a todas partes. Y de todas ellas, la que más paga es YouTube. Y aunque tú seas un creador pequeñito que tiene pocas piezas, que la escucha poca gente, donde me parece que son como 0,013 céntimos, lo que yo ya he llegado a cobrar como mucho en Spotify por reproducción, que se considera reproducción a partir de 30 segundos, en YouTube es 10 veces más. Entonces ha debido de haber un poco de publicidad, de compadreo, de mira, pon mi música, que tal y cual, porque al final te va a pagar Google. Vale.
O sea que el otro día, cuando Zetangana rompió el récord de escuchas en un solo día de la primera semana de una canción o algo así, yo lo calculé y en esa primera semana de YouTube ganó 650.000 euros. No está mal, ¿no? Yo no lo voy a creer, pero hay semanas que no lo gano, ¿eh? En una semana ganó 650.000 pavos con las reproducciones en streaming. Oye, y eso solo por las reproducciones. No contamos anuncios ni nada. Eso son las reproducciones en streaming. Aparte, Sky. Y aparte los anuncios que metiera en YouTube, el vídeo y tal. Ostras. No sé aquí. Óscar. Oye, supongo que funciona muy diferente, obviamente, si lo vas a meter la música en un podcast, si es en YouTube, si ese YouTube tiene anuncios, si no tiene anuncios, etcétera. ¿Sabéis un poco cómo funciona? Yo creo que la mayoría de los casos, los que hacemos comunicación científica, por lo menos en mi caso, la mayoría de las veces que he necesitado música ha sido para obras que no tienen un ánimo de lucro. Pero es verdad que a veces pues quieres subir por ejemplo, un podcast y ese podcast tiene anuncios. Ahí sí hay lucro ya. O tele. Yo creo, claro, o tele, yo claro. Si estás en contacto con... Bueno, no sé, hay varias plataformas tipo, por ejemplo, SoundCloud, que ha sido muy clásica para los músicos. Anunciaron hace poco que iban a pagar por reproducción también, al hilo de lo de YouTube. Bandcamp, que es la que creo es la que yo uso para subir música y para subir piezas y discos, no lo tiene contemplado, pero sí permite que el que oye pague un dinero. El que quieras tú o el que quiera él. Claro, estos son formatos, como veis, que no tienen que ver con... Son otras escalas, por supuesto, que no las del streaming de los que hablaba Dani. Tienen que ver con tu trato con el músico, es decir, con el autor. Y eso, en el nivel en el que estamos comentando, es una buena cosa. O sea, la comunicación científica no está dando dinero o muy poco dinero, los que habléis con el autor, porque si habláis conmigo y me decís, mira, quiero una música para tal, pues para ti. Oye, que además tenemos 300 pavos como nosotros, en Catástrofe, sabéis que hemos tenido mogollón de gente que ha sido mecenas, pero del barrio. O sea, pues Vía Chapata, que es un bar, no sé qué. Evidentemente hay que ser muy rastrero para cobrarte algo si te van a pagar 300 pavos. Entonces, pero todo esto tiene mucho que ver con la comunicación directa, eso pasa en el Bandcamp, ¿no? Con el autor de la música. Entonces, yo creo que eso es fundamental, intentar, aunque sea más complicado, cuando podáis y si podéis, ir a hablar con la gente que hace cosas y, hombre, creo que, pues claro, yo no dejo usar mi música en entornos comerciales si no me pagan, pero en entornos comerciales hasta cierto límite. No porque te den 500 pavos te voy a ir a... ¿Me entiendes? En entornos comerciales es como me pasó una vez que usaron una pieza mía audiovisual en un anuncio que salía en la tele. Eso es un entorno que te duele y dices, pero tú... Pero, ¿sabes? Que yo creo que siendo razonables y estando en contacto con la gente que hace cosas... El problema es que tenemos una disociación total de las artes y de las disciplinas de divulgación y que hay muy poca comunicación entre ellas. No sé, un desinterés espantoso, pero en general... Trabajando con la peña es como hacer un podcast, es que es igual. Pero cuando vais a generar música, ¿notáis mucha diferencia? Tú, Javier, si te contratan, oye, mira, te contratan ya sea pagando, ya sea por amistad, ya sea por lo que sea, ¿vale? Que llegas a un acuerdo y vas a elaborar. ¿Ven mucha diferencia entre trabajar para YouTube, o sea, para vídeos de YouTube, que para hacer para un podcast, que para hacer... O sea, que te puedes especializar, tú estás muy especializado en podcast, pero existe esa... Pensando en el músico que se está especializando, que le gustan estos temas, que se quiere dedicar a esto, ¿hay que ser muy generalista o decir, no, mira, yo me especializo en un canal, en un formato, porque es lo óptimo? O, mira, haz lo que te salga y... Ya. No lo sé, yo más que en podcast estoy especializado en proyectos que tienen que ver con el arte o la divulgación de una forma un poco diferente, ¿no? Tanto Catástrofe como Canica son productos que intentan abordar la narración desde un sitio un poco diferente. Entonces realmente mi idea de especialización tiene más que ver con lo experimental, con la prueba, con tal, y eso habitualmente corresponde a sitios pequeños. Nuestro territorio natural es algo muy pequeñito. Supongo que eso tiene sus ventajas también, como decía antes Dani. Supongo, pero no sabría qué decirte. Supongo que sí, que habrá gente que se especializa en hacer tango electrónico para youtubers y es su... no lo sé. Yo creo que sí hay que especializarse porque... Al final es muchísimo tiempo de trabajo y requiere que conozcas muy bien las herramientas para poder amortizar tu tiempo. Porque si no estás investigando, no puedes estar investigando y aprendiendo todos los días, que es lo más divertido, porque al día 30 o 40 estás muerto. Claro. Y son muy diferentes. Por ejemplo, lo que está diciendo Javi es lo más divertido de todo. Eso es fantástico. Si no pudiera pagar las facturas de eso, le daría completamente igual no tener un euro en el bolsillo. Está todo pagado, tengo la nevera llena, fin.
Y bueno, luego hay cosas mucho más aburridas, como lo de esta amiga que él decía, que solamente hace la música de ascensor. Hay cosas entre medio muy especializadas y que no son ni tan divertidas, ni tan aburridas y que requieren herramientas específicas. Por ejemplo, la música para videojuegos. Uh-huh. La música para videojuegos no es lineal. Tú piensas que cuando cambias no es una canción. Piensas que cuando cambias de pantalla o cuando ocurre algo, viene el monstruo de Super Mario, cambia la música. Entonces tú tienes que hacer un montón de posibilidades para la misma escena que encajen entre sí en cualquier combinación. Tú tienes que hacer un árbol de canciones. Es como un multiverso sonoro. Y todas las posibilidades de vueltas, de bucles, y todo eso tiene que encajar, tiene que tener sentido emocional, tiene que encajar, por supuesto, métricamente, armónicamente, tiene que ser creativo, divertido, épico a veces, fomentar la concentración en otro momento. Eso es complejísimo. Y son herramientas, ya solamente a nivel de software, que son totalmente distintas de las herramientas que se utilizan para grabar una música orgánica. Sí, solo un astrofísico dice multiverso sonoro, ¿eh? Claro. Pero es cierto, tiene el rollo, sobre todo cuando introduce músicas generativas o cosas con probabilidades, es súper divertido. Yo tengo una amiga que está haciendo una música para un videojuego ahora, además una música muy molona para un videojuego muy molón, y sí lo está haciendo de forma tradicional, pero después sí que a través de eso pues sí que se encargan. Esto que comentas tú, yo lo hago, por ejemplo, para muchos episodios, por ejemplo, de Catástrofe, que son más cinematográficos, si quieres, y haces pues tus 20 versiones de la misma pieza, ¿no? Pues el leitmotiv y tal y cual. Pero cuando lo encajas en un videojuego es total. Y cuando encima introduces probabilidades, a mí me parece algo tan chulo. O sea, todo el software que hay para generar... Todo lo generativo me parece, y procedural, me parece muy, muy chulo. Sí, eso es muy guay. Oye, os quería tirar un tema. En divulgación sabéis que a veces se hacen cosas muy raras y entre las cosas raras que se han hecho últimamente en este país está la astrocopla, pero no solamente. Es decir, el coger la música y cambiarle la letra y contar y hacer divulgación con eso. Ahí tenemos a Manu González y a Natalia, que son una maravilla, que los conocéis. Sí. ¿Cómo va ese tema de coger, por ejemplo, una base de una música que tiene derechos, etcétera, que es muy conocida, cambiarle la letra? ¿Eso tiene derechos, no tiene derechos? ¿Se paga, no se paga? ¿Eso cómo va? La música tiene siempre derechos. No sé si en esos niveles, a lo mejor Dani lo sabe mejor, la música tiene derechos siempre. A no ser que cojas algo tradicional y lo adaptes tú. Yo, por ejemplo, siempre hago piecitas que son clásicas para los podcasts y en fin... cuando son versiones tuyas, los samples... Pero cogemos a Lady Gaga y explicamos astrofísica con eso. Tú tienes, al menos como nosotros, por ejemplo, en temas de piezas audiovisuales, tenemos esa posibilidad de parodiar, criticar y demás, pero no sé, en cuanto a coger una música de Lady Gaga y cambiarle la letra, pues supongo que entrará dentro de si se puede llamar parodia, pero habrá que pagar igual los derechos, ¿no, Dani? Sí, la experiencia que yo tengo con eso es que creo que es el mismo ejercicio, tomar una canción y ponerle la letra en español. No es para parodia, pero es casi igual. Entonces era una canción americana de Crosby, Stills & Nash que quisimos en mi banda hacer la versión en español y entonces, claro, estás cogiendo su música. O sea, ¿ahora qué haces? Bueno, pues hay una opción a la hora de registrar en el GAE que es así. Y le dicen, mira, el GAE, esta es una canción de Crosby, Stills & Nash que estará registrada en su agencia en Estados Unidos. Quiero sacarla con mi letra. Una versión. Y entonces te dice GAE, ok, cada vez que suene yo voy a coger la recaudación de la música y se la voy a pagar a la agencia estadounidense que le va a pagar a Crosby, Stills & Nash. Y por la letra en español tú te vas a llevar un 10%. Nos dieron un 10% por la traducción de la letra en español, era el máximo al que podíamos acceder. Entonces yo creo que lo de la astrocopla puede ser algo similar, lo de las parodias. Tú coges una canción de Lady Gaga, que es muy reciente y que todavía está en periodo de explotación, y dices, oye, que es de Lady Gaga. Y dices, vale, no te preocupes. Cada vez que suene ya vamos a saber que hay que pagarle a Lady Gaga por la música. Y le vamos a pagar un porcentaje, que será casi todo, pero por la letra, que no es la letra original de Lady Gaga, sino lo que tú has puesto, ese poquito te lo vamos a pagar a ti. Vale, y al revés, voy a darle una vuelta. No que tú la registres, sino que a ti te puedan, tú haces una astrocopla, a ti te pueden reclamar derechos por haber cogido una música de un tercero para hacer una música para... No sé, te llama Televisión Española, vas a cantar allí, vas a hacer un programa de divulgación en Televisión Española, sales cantando una astrocopla o cualquier otra música con derecho de autor a la que tú le hagas una versión. ¿A ti te pueden reclamar, tienes que pagar por haber utilizado esa base? Pues yo creo que como hay explotación comercial, sí, pero no a ti. Aquí es Telecinco quien tiene que pagar por eso.
claro. Es Telecinco que tiene que pasarlo. De hecho, la propia Lady Gaga se te aparece y te pide las mantecas. Que yo sepa, hasta donde yo sé, en los programas que yo conozco que se hacen este tipo de cosas, Sí, el programa suele pagar, lo sé, porque un par de veces tocamos en un par de cosas de la tele y ellos tenían como sus presupuestos y según el presupuesto que tenían pagaban una parte a autores. Entonces entiendo que eso lo paga la emisora que lo emite o el programa que entiendo que es así. Pero vamos, también hablamos de fenómenos grandes. Sí. Aquí hay alguna historia sobre algún músico reclamando sus derechos en la puerta de la persona que se los había copiado, muy divertida en Madrid. Ah. Sí. La madre de un músico muy, muy conocido. Qué bueno. No, contadla, y ya que la habéis tirado. No puedo, no debo. Pero vale. Perdón. Entonces, en el caso de Manu, con lo de las trucoplas, cuando él va a Telecinco a cantar una canción que probablemente esté registrada y le pone una letra suya, Telecinco seguramente está pagando por esa música y la va a terminar reclamando. Si no está registrada, se la va a llevar quien sea que esté tan gana o el que esté llevándose más dinero en este momento, pero Telecinco va a estar pagando. Pero el que sufre aquí es Manu, que no se está llevando la parte por su letra. Vale. Y él, si lo hubiera registrado, se la podría llevar. Claro, pero imagínate que no va a Telecinco, va a Talamanca de Jarama al teatro, le pagan 300 euros por ir allí. Bueno, hay un porcentaje de la taquilla, si hay explotación comercial, hay un porcentaje de la taquilla que es como un 8%, depende, si es teatro, si es música, que tienen que pagar al GAE. Entonces, si sacan 0 euros de la taquilla, pues tienen que pagar 0 euros. O sea, un porcentaje de lo que si a ti te pagan pero no va a taquilla, es decir, te pagan porque el organizador, lo que sea... No, porque no hay explotación comercial, que serían ellos. Depende de qué tipo de negocio. Yo recuerdo hace 10 años en Barcelona hubo un movimiento maravilloso cuando las GAE empezó, pues claro, las GAE se ha hecho famosa por recaudar en festivales benéficos y sitios así, ¿no? Y hubo una asociación... En la BBC. Es real, de Barcelona. Yo, de hecho, cedí mucha música para esa red, pobres ellos, que empezaron a pedir a mogollón de músicos que además tenían miles de canciones, ¿no? Que les diésemos gente o de Creative Commons que no estuviesen en las GAE, que les diesen música para sus peluquerías, porque les pretendían cobrar, no me acuerdo cuánto eran, cobraban por metro cuadrado, no entiendo muy bien por qué. Supongo que hay diferentes parámetros. Porque cabe más gente, supongo, y lo escucha más gente, no sé. No tengo ni idea, pero esto fue hace 8 o 9 años, se hizo bastante famoso el movimiento y sí, en fin. No sé si os acordáis de cuando quisieron cobrarles a los... ¿Cuándo fue esto? Ay, la última época de Teddy Bautista, cuando te cobraban por cualquier cosa que consideraran ellos explotación comercial. Lo de las peluquerías era así, o lo de las televisiones de los bares, porque consideraban que tú estabas vendiendo cafés, porque ahí sonaba música de GAE en los anuncios entre el telediario y el programa del corazón. Sí. Sé que lo de las GAE, ¿recordáis? Sí, o sea, no, tu caso no, pero hay 1000, es que es eso, todos conocemos 1000 de ese tipo. Oye, una pregunta que creo que la hemos resuelto a lo largo de, y ya con esto vamos a cerrar este bloque. Creo que la hemos resuelto, pero ¿se puede vivir de crear músicas para formatos de divulgación? Y aquí... Supongo que a niveles tipo Neil deGrasse Tyson, ¿no? O sea, algo así, pero yo creo que no. Yo creo que a nivel España no. La problemática de la... O sea, habitualmente los músicos, los que yo conozco también, que son parte entonces de una escena, en fin, pero suelen vivir sobre todo, o en gran parte, los pocos que conozco que viven de la música, suelen vivir del directo. O gran parte de sus ingresos vienen del directo. Pero también no podía generalizar porque lo mismo solo conozco a gente de ese entorno. Pero de toda la gente que editamos discos, no conozco a mucha gente que pueda, o que hace contenidos para producciones y tal. Se me ocurren 1 o 2 músicos que a lo mejor sí que están viviendo, pero no creo que es solo y no es la divulgación. Sí, bueno, eso te iba a decir, pero que sí que puede ser un extra, ¿no? Gente que le gusta la música que controle. Sí, para mí lo es. Y de hecho de forma bastante sorpresiva, porque cuando empecé con Antonio y Javi a hacer Catástrofe, no esperé que hoy por hoy, pues en 2021, el 25-30% de mi curro, 25-30% es podcast de banda sonora original, por lo cual... Hombre, es un extra que te da para pagar... Sí, si te quitas la cerveza del fin de semana y lo dedicas entero a pasarlo en pijama delante del ordenador, es lo que dice Javi, te puedes sacar un 25% de lo que necesitas o 30% de lo que necesitas para vivir.
haciendo música. Sí, pero ¿quién se quiere quitar la cerveza? Adecuada. Bueno, te la bebes tú ahí solo, ¿no? En una lata, en tu cuarto, no puedes hacer otra cosa. No, hombre, no, realmente también es cierto que quizás ahora hay cierta burbuja, es posible que reviente y es posible que esta situación sea de pasajera. Yo nunca había hecho tantas cosas de sonido original a la vez. O sea que, en fin, no sé, no tengo ni idea, pero sí, ¿por qué no? Tampoco conozco a mucha gente que vive del arte, que es lo que estudié yo sí que les conozco. Y yo, con los años, después de haber pasado por millones de oficios, fantásticos tipo teleoperador y demás, sí que he logrado establecerme haciendo audiovisual, piezas de vídeo, así un poco experimental y música. Por lo cual, bueno, mientras se pueda surfear esa ola, se surfeará. Cierto es que no es muy estable, pero bueno, yo qué sé. Y rico no te vas a hacer. Bueno, Óscar, pues pasamos ya entonces a las preguntas rápidas. Sí, yo creo que ya... Si queréis añadir algo más de esta parte, pero yo creo que hemos tocado un poquito casi todos los temas. Yo creo que si hay alguien ahora mismo pensando, yo tengo un montón de música muerta en mi ordenador, yo quiero hacer esto, tiene que decidir muy claramente desde el principio si lo va a hacer como Javi o si va a registrar para ICAE. Uh-huh. Y una vez que lo haga, tiene que trabajar mucho su catálogo. Si tú ganas mucha pasta cuando tienes mucho catálogo, tanto en una plataforma o para vender como en ICAE. Y lo tienes que cuidar. Tienes que hacer tus reclamaciones trimestrales porque eres pequeño, no van a escuchar tus canciones. Estadísticamente un 0,1 por redondeo se convierte en 0. Y tienes que estar reclamando, pidiendo lo tuyo, diciendo yo he salido aquí, e clásica, inventándote el doble por si te dan la mitad. Y en ese régimen se puede sacar algo. Cuando lleve unos años, cuando haya acumulado suficiente catálogo. Esa es la manera, creo, de sacar dinero. Así que tienes que estar muy encima de ellos. Pues bueno, creo que ha cerrado muy bien este bloque. Pero antes de pasar al siguiente, Óscar, ¿seguimos con la promoción de tu curso de comunicación científica o ya no? ¿Vale? Sí, hombre, desde luego. Yo creo que si alguien se quiere dedicar a esto de la comunicación científica, tiene que aprender a hacerlo bien. Y un máster es una buena opción, pero es muy caro y te lleva mucho tiempo. Así que un cursito que puedes hacer online a tu ritmo, a tu bola, pues está bien. Entonces, si queréis, en laniakeacommunication.com tenéis un curso de técnica de divulgación que está bien chulo. Y si ponéis el código no cuentes esto LK, pues te hace un 20% de descuento, pues que está muy rico. Oye, no digas que es caro, que los máster también, gracias al cual hacemos este programa, es un máster que está de puta madre, que es el máster de la universidad. Claro, pero si lo hago con conocimiento de causa, yo estoy haciendo el máster y organizo el curso, y el máster me lleva bastante más tiempo que hacer el curso. Voy a hacerte una sintonía para esto, ¿vale? Yo lo digo y tú anuncias. Mira, escuchad. Venga. Ya sabéis, meteros en laniakeacommunication.com y metéis el código no cuentes esto LK, 20% de descuento. Vale. 10 pavos. Pues ahora vámonos con las preguntas rápidas. Bueno, y como preguntas rápidas que son, la primera, una herramienta, aplicación o programa sin el que no podríais vivir profesionalmente hablando, ¿y por qué? No me vale la cerveza. Para mi colección de samplers que tengo de hace mucho tiempo grabado, que lo uso cuando no tengo tiempo de ir a grabar una batería, una trompeta, no sé qué, me hago mi propio cortapega y sé que son míos, que no son de una biblioteca, entonces me suenan originales. Vale, guay. Muy bien. Para mí el Reaper, Cocos Reaper. Reaper es un software, un multipistas sostenible, retrocompatible, que pesa 15 megas, que cuesta 60 pavos. 2 versiones enteras, que son unos cuantos años, que tiene una comunidad fantástica y que además puedes pagar cuando quieras porque no te obliga a comprarlo. Lo compras por voluntad propia. Reaper pasa de Pro Tools y venta Reaper, tío. Pues tengo que decir muy que buena. 2 programas seguidos que la recomendación ha sido Reaper. El programa anterior, Sí, en serio. Toma. el programa anterior nos recomendaron Reaper también. Te digo una cosa, yo me mudé de Logic y Cubase, mi mejor amigo se mudó de Pro Tools, tengo otra amiga, yo voy a comenzar todo el mundo con esto. Es fantástico y sobre todo es sostenible, que no te hagan cambiar de ordenador cada 2 años, que es un timo. Yo estoy editando Catástrofe con un ordenador que tiene 10 años y va como un tiro. Qué bueno. Pues ya digo, segundo Oye, día. El otro día Lucas Sánchez sí. nos recomendó Reaper. ¡Qué bien! Exacto. Siguiente pregunta. ¿Cuánto cobráis y de dónde vienen vuestros ingresos? Si queréis. También podéis responder como nos han dicho, si estáis cómodos con lo que cobráis, que también es una buena respuesta. Como músico, una parte pequeña, como
5 o 6 mil euros al año entre derechos y piezas que puedo vender. Uh-huh. Yo como la música es un 25-30% de mis ingresos y el resto viene del audiovisual. Y soy autónomo, por lo cual, pues imaginaos, para llegar a los 1.200, 1.500 al mes, que es Madrid, ya sabéis lo que es, pues tengo que pegar bastante piedra. Entonces, como yo tampoco quiero... O sea, yo no necesito una piscina con forma de guitarra. Lo que quiero es pagar el alquiler y mis sintes y mis discos. Entonces, más o menos, pues voy bien, pero en fin, surfeamos apretados. Vale, buena. Oye, ahora una pregunta que sé que os gusta. Un fallo o cagada profesional que os haya ayudado a crecer y que dijera, mira, la cagué, toqué fondo, pero oye, gracias a aquel fondo que toqué, estoy donde estoy o conseguí esto, tal. Sí, eso, esa cagada, ese fallo del que tiempo después dais gracias. Yo creo que esta es la misma para todo el mundo. No haber hecho un backup y perder un disco duro con una grabación con 2 semanas de trabajo. Eso está clarísimo. Pero que la segunda vez te salió mejor. No, la segunda vez tengo un RAID con 2 discos duros donde está la copia automática duplicada. Entonces nunca va a volver a pasar. Yo he visto RAIDs caerse más allá de Orión, que no creeríais. Pues yo supongo... Iba a decir lo del disco duro, porque realmente es paradigmático. Pues quizás el segundo fallo, supongo que habrá sido no aprobar el examen de ingreso, yo lo sufrí aún, de Bellas Artes en Pontevedra y acabar en Cuenca, que era un sitio muy particular donde estudiar Bellas Artes y donde conocía cosas y gente y fauna bastante maravillosa. Hostias, en Cuenca. Pero lo del disco duro es muy bueno, muy conciso. En Cuenca, estudiando Bellas Artes y más o menos de tu edad, había una fauna de Albacete bastante maja, ¿no? Claro, muchos de ellos amigos míos, por cierto. Saludo aquí a un par de ellos que no estarán escuchando. Sí, especialmente Albacete, además. Sí, es que yo soy Albacete, entonces al final tengo que hacer orgullo patrio de mis paisanos, Ernesto Sevilla, Joaquín Reyes, sí. Toda esta gente. Sí, yo estudié Sevilla, es mayor que yo, pero sí que coincidimos unos años. Reyes, cuando yo entré, ya salía, y son fantásticos, vamos. Y después está, pues, Raúl, que es muy colega, aunque no le veo nada, y sí, vamos, ¿quién nos iba a decir que iban a acabar? Raúl Cimas. Wow. Sí, bueno. Es muy colega y quién nos iba a decir que iban a acabar donde están, que se lo merecen todo y más, vamos. Sí. Qué grandes. La última, ¿a quién recomendáis para que venga la siguiente temporada? O si es muy bueno lo traemos en esta, ¿un tema o una persona? Vaya, aquí estáis quitando trabajo encima, ¿eh? Pues a mí me gusta mucho Sympathy for the Lawyer. No sé si habéis tenido noticia de él. Sympathy for the Lawyer es un chico, una empresa de carácter bastante social en Granada, que está muy especializada en los temas justos que estamos tratando hoy y cualquier tema que pueda tener que ver con derechos, cómo explotar tu música, que no exploten tu música, y se dedican a hacer asesoramiento a creadores y a músicos e intérpretes. Qué bueno. Qué guay. ¿Javi? Yo recomiendo a nuestro as en la manga, que somos unos chapas con él y le tenemos explotado, que es Carlos Briones, y especialmente ya sabéis, conocéis sus charlas sobre pintura y astrofísica, y creo que se merece aterrizar ahora mismo en el programa. Sí. Que la última vez que vi a Briones fue en Naucas, que fue donde dio esa fantástica charla con los cuadros, y yo recuerdo perfectamente de quedarnos todos así, con la boca abierta, además una presentación que iba en automático, o sea, el tío ni siquiera pasaba la presentación, y de verdad que nos quedamos todos locos, de estas cosas que la ves y dices, esto es un mito. Imagínate cuando yo veo un cuadro de un amigo mío, Santi Almazán, y se lo digo, porque Briones estaba mezclando cosas de Zobel con cosas de un compañero mío de facultad, la ilusión que le hizo. O sea, Briones, en fin, la obra de Carlos Briones, es que nos hace falta. Pues lo traeremos. Y bueno, ahora el momento spam. Momento para que nos contéis lo que queráis, vuestros proyectos, dónde os podemos encontrar en redes sociales, cada uno lo que queráis de vosotros. Pues, lo mío es muy fácil, porque lo que más digamos que mi parte musical más relacionada con la divulgación científica, que es el científico trovador, que es la parte musical de Ciencia en el Bar,
es muy fácil de explotar. Ciencia en el Bar no es una acción de divulgación, es una excusa de tres ciegomanes, tres amigos que solo queremos beber gratis y hablar de sexo, de drogas y ponernos cieguísimos a costa de lo único que sabemos hacer, que es hablar de ciencia, no sabemos de fútbol, y en el único sitio en el que nos gusta estar, que son los bares. Pero lo hemos terminado mezclando con canciones de humor y ciencia, que en principio comenzaron para el programa de Radioscopio de Radio Andalucía Información, pero que, bueno, pues se han ido sumando muchas más. Me interesan porque me divierte hacerlas, me interesa porque me parece que son muy ilustrativas de lo que nosotros hacemos en Ciencia en el Bar, tienen mucho que ver, creo que encajan muy bien, creo que de esa manera nos hemos hecho nuestra propia banda sonora y le damos una dinámica muy guay a los espectáculos. Y me interesa sobre todo porque estafo a Spotify escuchando mi propia música con una pila de 10 ordenadores Raspberry Pi usando el ancho de banda del CSIC porque de mi casa no podría, y con un script automático que cambia cada 30 segundos de canción para que me merezca la pena cada una de las cuentas premium que pago y la rentabilice en 1x6 cada mes y pagarme así el alquiler. Esto lo digo como consejo para los que queráis tirar por la vía ilegal. ¿De acuerdo? Ahora mismo estoy fuera de Spotify, me han echado porque me han pillado, pero pronto vuelvo con otra cuenta y con otro nombre y las canciones con medio segundo shifting a la derecha o a la izquierda para que no haya problema. Un consejo, Dani, no le podéis encontrar en Bandcamp. No le llame Gitano 1, que ya así es como te han pillado. Es que me han pillado porque los ordenadores se llaman Gitano 1, Gitano 2, Gitano 3, así hasta Gitano 10. Entonces ahora vamos a mejorar el método. Las podéis escuchar de todas maneras en Bandcamp, que muy cutremente, y da igual, podría subir canciones de silencio. Lo único que me interesa es sacarle la pasta a la gran multinacional y por otra parte hacer el humor mezclado con la ciencia, que me parece que nunca tenían que haber estado separados, porque el ejercicio de chispa y de creatividad más importante que puede hacer un cerebro, en el que se gasta más potencia, más vatios, es una broma, es un chiste. Y ahí está la solución a cualquier problema. Qué bueno. Yeah. Javi, bailalo. A ver qué nos recomiendas tú ahora. Que... De ti mismo. Yo lo daría por cerrado, es que yo no tengo redes ni nada fantástico que enseñaros. En el Bandcamp Javi Álvarez podéis comprar el disco de Catástrofe Ultravioleta, por ejemplo. Es que estoy metido en 1000 movidas y os aburriría. Aparte que no tengo Raspberry Pis conectadas en serie para reproducir mis canciones. Esto es estupendo, tío. Entonces... Sí, luego te paso el script si quieres y vamos viendo. No, porque también soy anti-Spotify. Es que, en fin, lo mío, soy un caso perdido. Sí, en el Bandcamp de Javi Álvarez sí que podéis comprar, que habla de él mismo como en tercera persona, podéis comprar el disco de Catástrofe Ultravioleta en vinilo o en digital, se puede bajar gratis y es chulo. Y no os cuento más porque quien busque ya encontrará. ¿Sabes? Dani lo ha dejado muy arriba. Sí. Es que tengo que pagar el alquiler de alguna forma. Bueno, yo creo que si la gente se va por lo menos con la idea de que es deseable y es factible contratar a un músico para hacer música ad hoc y que mola y que además consigue una cosa única, yo creo que con eso nos daremos un poco por satisfechos. Sí que hay una cosa, Óscar, que es paradójico, solo como de reflexión final, que en la época en la que más fácil es hacer algo desde tu casa y expandirlo, o al formato pequeño expandirlo, a la vez, simultáneamente y paradójicamente, sea la época en la que más complicado es defender la creación original. Sí. Los artistas ya están fuera de los periódicos, los fotógrafos también, porque hay bancos de imágenes, esto sucede no solo en la música, en más sitios. Claro. Y sí que es cierto que, aunque sea a nivel pequeño, a lo mejor vosotros no podéis contar con música original todo el podcast. Pero si de vez en cuando habléis con un colega que os haga una sintonía o tal o cual, ese gesto es chulo. O sea, lo de apoyar la creación, aunque no sea de forma económica, pero como un gesto, apoyar la creación, aunque suene algo tan... Sé que es algo muy genérico, pero sí que es importante, creo yo. A mí me habéis... Sí que lo es. Me habéis sonado alguna chispa por ahí que igual en futuros podcasts me planteo cosas. ¿Te imaginas que el siguiente podcast aparece con una guitarra? ¿Pero? Y ganando más pasta que nadie, el cabrón, ¿no? Se coge todo esto, lo mezcla y gana. Hombre, que de eso se trata. Claro, para eso estamos aquí, ¿no? Exactamente. Bueno, ahora sí que sí, nos vamos, ¿no, Óscar? Tírale, venga. Pues esto ha sido No Cuentes Esto, un podcast de la red Podcastidae. Y este podcast se hace gracias a la colaboración del Máster de Cultura Científica de la Universidad Pública de Navarra y de la Universidad del País Vasco.
Y si quieres hablar con nosotros, os esperamos en redes sociales, pero hablar con nosotros de otros temas. No habléis de este podcast porque seguro que si eres músico y has encontrado claves, no se lo comentes a tus amigos músicos, de verdad, que es que no... Y si has acabado escuchando esto, no se lo cuenta a nadie, que lo que hace Dani con la Raspberry, eso es oro. Eso sí que no lo cuentes de verdad. No lo cuentes, no, en serio, no lo cuentes. Bueno, ya sabéis, quedaros con lo aprendido y os esperamos en el siguiente programa, pero no lo contéis. Nos vemos. Adiós.